El texto de hoy está en el capítulo 10 de Juan, versículos 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que es asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque tiene un asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Buenos días, Chris Gannon aquí, uno de los ministros del personal. Han estado con nosotros las últimas semanas, tal vez nos acompañan esta mañana por primera vez. Hemos estado en sermones sobre las declaraciones Yo soy de Jesús en Juan. Y así, esta mañana vamos a sumergirnos en la declaración Yo soy de Jesús, donde dice Yo soy el buen pastor. Creo que tener un buen guía, tener un buen pastor, eso es importante. Todos estamos de acuerdo con eso. Si has estado en un viaje de mochilero antes o de excursión con algunos amigos y asegurarse de que alguien sabe a dónde van, o si eres como yo y haces ciclismo de montaña y eres una persona líder, debes saber elegir senderos. Mira, uno de ellos viene un caballo. Todas esas cosas. Tienes que ser un buen pastor y creo que todo eso es importante. De hecho, vemos la importancia del pastoreo, cómo surgen libros y películas e historias, ¿verdad? De personajes que guían o son mentores o desafían a la gente. Ya sea que ofrezcan caminos de redención como Obi-Wan en Star Wars, u ofrecen caminos de peligro como Gollum en El Señor de los Anillos. Revelan cómo la vida de las personas puede cambiar drásticamente, basándose en la voz que escuchan y el carácter de quien los guía. Y así hoy, mientras miramos las palabras de Jesús en Juan 10, sobre cómo Él es el buen pastor, vamos a explorar y centrarnos en tres realidades esta mañana. Primero, vamos a ver cómo el buen pastor da vida en abundancia. Segundo, veremos cómo el buen pastor entrega su vida por su propia autoridad. Y tercero, vamos a ver cómo el buen pastor ofrece pastos a las ovejas que están atentas. Y así nuestra idea principal esta mañana es esta: el buen pastor da vida abundante, sacrifica su vida por su propia autoridad y proporciona pastos seguros para sus ovejas. Así, al seguir estas declaraciones, yo soy, como retomamos donde lo dejamos la semana pasada, donde Brian introdujo a Jesús como la puerta. Jesús habla de que Él es la puerta. Jesús introduce esta imagen de ovejas y pastoreo y usa esto como una forma de proveer este marcado contraste entre los líderes religiosos y los fariseos y cómo han fallado en su pastoreo espiritual del pueblo de Dios y de Él, que es el buen pastor. Vemos en el versículo 10 que es realmente un puente para la idea. Jesús siendo la puerta, a Jesús siendo el buen pastor. Esto es lo que dice en el versículo 10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y cuando bajamos al versículo 12 dice, el que es asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es un asalariado, porque no le importan las ovejas. Y esto nos lleva a nuestra primera observación de esta mañana, es que el buen pastor da vida más abundantemente. Así que Jesús comienza la transición aquí de hablar de los versos 1 al 9, hablando del comportamiento de las ovejas, a hablar sobre el carácter del pastor, los atributos del buen pastor. Y va a contrastar a sí mismo con todos los que dicen ser pastores, pero tienen motivos egoístas ulteriores. Jesús dice que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Hablamos un poco de esto la semana pasada, pero ¿de quién suponemos que Jesús está hablando? ¿Está hablando de los fariseos? ¿Está hablando de Satanás? Bueno, creo que Él está hablando, de quién está hablando, incluye ambos ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 23 Jesús dice, pero ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos en la cara de la gente, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¿Recuerdan lo que Brian nos dijo la semana pasada? Jesús afirma ser la puerta.
Si alguno entra por mí, puede entrar y salir y hallar pastos. Contrasta eso aquí con estos fariseos, a estos líderes religiosos que cierran la puerta en la cara de las ovejas. De hecho, ellos mismos ni siquiera han entrado por la puerta. Se paran fuera de la puerta como si fueran gorilas glorificados, protegiendo la puerta. Sin embargo, es cruel atraer a la gente tan cerca de la salvación solo para cerrarla en sus narices. Y esto es lo que los líderes religiosos estaban haciendo a través de sus requisitos legalistas, enseñando que si la gente seguía la ley de Moisés de cerca, si seguían todos los mandamientos, entonces y solo entonces podrían participar en el reino de Dios y recibir la bendición de Dios en su vida. Pero además de los fariseos y líderes religiosos que encajan en esa descripción de ser un ladrón y un salteador, sabemos que esta imaginería coincide con la de Satanás, ¿verdad? Correcto, Satanás y su trabajo. Vemos en Juan 8:44, justo después de que Jesús dice que es la luz del mundo, Jesús se enfrenta a los escribas, los fariseos, y les dice, lo que hacen es en realidad el trabajo de Satanás. Dice que son de su padre, el diablo, y tu voluntad es hacer los deseos de tu padre. Fue un asesino desde el principio y no permanece en la verdad porque es un mentiroso y padre de mentira. Así que cuando Jesús dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, sabemos que esto es definitivamente cierto. De Satanás, que desde el principio ha tratado de robarle a Dios su gloria. Ha tratado de llevar al hombre hacia su muerte y destruir su fe en Dios. Sabemos que esto es cierto de él. Así que tenemos a los fariseos, tenemos a los líderes religiosos, tenemos a Satanás, todos representados en estas personas que roban, matan y destruyen. Pero voy a sugerir una categoría más de personas. Esta es la afirmación de Jesús, la cual está siendo contrastada aquí, que incluso los llamados, entre comillas, buenos pastores del pasado, gente como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todas estas personas que en realidad no son buenos en absoluto, o al menos buenos en el sentido que Jesús está usando la palabra bueno aquí. Jesús dice en Marcos 10:18 que nadie es bueno excepto Dios. Solo Dios. Y así todos los aparentemente buenos pastores han fallado en la historia, en su pastoreo espiritual y en su liderazgo. Abraham fracasó como pastor, ¿verdad? ¿Recuerdas que miente, le dice a su esposa, es como, solo miente. Di que eres mi hermana para que no me maten. Y le miente al faraón. Y luego vemos a Isaac hacer lo mismo, exactamente el mismo pecado, con su esposa Rebeca mintiendo. Jacob falla en su pastoreo, mostrando parcialidad hacia José. ¿Recuerdan esto? Causando división en la familia. La familia quiere matar y asesinar y vender a José como esclavo. Moisés fracasa como pastor cuando golpeó la roca 2 veces. Y dice, traeremos, está hablando de sí mismo y de Aarón, ¿te traemos agua? Roban la gloria de Dios. Incluso David, probablemente el pastor más conocido en toda la historia de Israel, el rey de los pastores, el rey pastor, el pastor de pastores, que el Salmo 78 dijo que pastoreó a Israel con un corazón recto y guiado con mano hábil. Este hombre David encaja con la descripción de Jesús de ser un ladrón que roba, mata y destruye. Cuando robó la esposa de otro hombre y mató a su marido y destruyó la vida de su primogénito. Este es el contraste que Jesús está haciendo. Nadie puede pretender ser un verdadero, buen pastor. Y cristiano, espero que sepas que esto todavía es cierto hoy en día. Cualquiera que identifiquemos como buen pastor en nuestro mundo de hoy, o que incluso elevaríamos a ese estatus, no son buenos en comparación con el buen pastor. Seríamos indignos de desatar las sandalias del buen pastor. Ya sea famosos pastores, personas influyentes, políticos, estrellas de cine o el Papa, ninguno escapa al pecado ni al error. Incluso los pastores mejor intencionados, en el mejor de ellos, un asalariado. En comparación con Jesús, con el buen pastor,
no somos nada. Y contrasta lo que Jesús dice en el versículo 10. Él dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que en lugar de robar, Jesús ofrece el don gratuito de la vida eterna. En lugar de matar, nos da vida en abundancia. En lugar de destruir vidas, Jesús ha destruido el poder del pecado y de la muerte y su aguijón. Jesús no vino a esta tierra para ofrecernos a ti y a mí una nueva forma de pensar sobre la moralidad. No vino a esta tierra para darnos, no vino a mostrarnos santidad y abnegación, ni establecer rituales, limpieza espiritual y aceptación. Jesús trajo vida eterna a nosotros. A través de Moisés y a través de todos los otros líderes espirituales que Israel había seguido, todo lo que podían ofrecerles eran reglas y leyes y ceremonias y sacrificios que solo llevaban a la gente a caminar en obediencia. Y el buen pastor viene y dice, he venido a guiaros. Vine a guiarte a la vida eterna por gracia a través de la fe. La vida abundante que Jesús ofrece a ti y a mí es un pasto donde nos alimentamos del mejor trigo. La vida abundante que Jesús ofrece no se mide por la abundancia de riqueza o el éxito, o seguidores de Instagram o posesiones, sino por las riquezas de la gracia de Dios. Mira, este mundo tiene tantos pastos fugaces por los que podemos vagar, pero la vida que Jesús da es eterna y está anclada en la esperanza segura de su gloria. El salmista señala, el salmista en el Salmo 81 está suplicando al pueblo de Dios. Está diciendo, si tan solo escucharan su voz, si tan solo vinieran a Él, Él puede ofrecerles abundancia de alegría. Escucha lo que dice en el Salmo 81. Pero Él te alimentaría con lo más fino del trigo y con miel de la peña, te saciaría. Esta es la vida abundante que Jesús ha provisto y te ofrece. Es una vida abundante, de profunda comunión con Dios, donde sus ovejas viven una vida vencedora del pecado y pueden una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque saben que el pastor que siguen está guiando el camino, está separando las aguas, está despejando el camino. Su vida fue entregada y va a darnos gratuitamente todas las cosas, ya que su vida fue entregada. Se nos promete una vida mucho mejor que la que ofrece el mundo. Pablo nos da esta hermosa imagen en la realidad en 1 Corintios 2:9. Él dice, pero como está escrito, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón de hombre imaginó, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Su niño pequeño que hace un dibujo del cielo, quiero decir, eso es hermoso, eso es lindo. Los artistas de nuestros días que dibujarían este hermoso, magnífico cuadro del cielo, grandioso, no podemos ni imaginarlo. La vida abundante es vida eterna, es una vida que nos libera del peso de nuestro pecado, que comienza en el momento en que oímos la voz del pastor y nos volvemos a Él y lo recibimos como Salvador. Es una abundancia espiritual, es una vida de frutos espirituales, no de placer mundano, no de fortuna, de posesiones. Sigamos leyendo. Jesús dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Bajemos al versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este cargo lo he recibido de mi Padre. Y esto nos lleva a nuestra segunda observación. Es que el buen pastor
Da su vida por su propia autoridad. Así que vemos una vez más que Jesús hace esta afirmación exclusiva, yo soy, ¿verdad? Él dice, yo soy el buen pastor. Hablamos de esto hace un par de semanas, pero lo que Jesús está diciendo se traduce en el griego es ego eimi. Es un reclamo directo al nombre de Dios en Éxodo 3. Dios y Moisés en la zarza flameante. Y Moisés dice, ¿cuál es tu nombre? Y Dios dice, yo soy el que soy. Es una afirmación directa de su deidad, La naturaleza divina de Dios es independiente, inmutable, eterna y autónoma. Jesús toma este nombre divino y de nuevo se lo aplica a sí mismo aquí. Es una afirmación de la suficiencia de Jesús, que Él es enteramente suficiente en sí mismo, satisfacer necesidades como nuestro buen pastor. Él da su vida por las ovejas que ama. Pero a diferencia de las historias que leemos, las películas que vemos, lo que presenciamos, Él da su vida por su propia autoridad. Y tiene la capacidad de tomarla de nuevo. Mira, a diferencia de los personajes de las películas que dan su vida en respuesta a un peligro desconocido o cosas incontrolables que están sucediendo, como Kevin Costner en la película El guardaespaldas con Whitney Houston, donde recibe la bala, o Wreck-It Ralph, donde se sumerge en el volcán para salvar a todo el mundo. A diferencia de esas cosas, el buen pastor entrega su vida por su propia autoridad. Esto no es una sorpresa para Jesús. Sabía lo que había venido a hacer. El amor de Jesús por el rebaño de Dios, por sus ovejas, no depende del peligro, no depende de las circunstancias. Está profundamente arraigado en este afecto por las ovejas y este deseo de obedecer la voluntad y la voz de su Padre. Es una muerte voluntaria. Y fíjate, Jesús no afirma aquí, no dice, soy un buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. Hay un énfasis aquí en el griego que podemos pasar por alto. Hay muchas palabras que podrían haberse usado para describir la palabra bueno. Como, hey, ¿quiere una buena hamburguesa? Hey, esa fue una buena película. Estas no son las palabras que Juan usa. En griego es la palabra kalos. Esta frase destaca lo que es sano, lo que es bueno, lo que es noble, lo que es hermoso. Significa tanto. Una bondad interior de carácter y un atractivo exterior. Así pues, esta bondad innata es a lo que Jesús se refiere cuando se llama a sí mismo el buen pastor. Está diciendo, soy santo, soy bueno, soy justo, soy hermoso. Él está haciendo un contraste de nuevo entre los líderes religiosos y fariseos. Los compara con jornaleros que realmente no se preocupan por las ovejas. Mira, los pastores de la antigüedad, creo que a menudo pensamos esto como tal vez la escena de la natividad o lo que sea. Esos pastores, la mayoría de las veces, esas no eran sus ovejas. Fueron contratados para cuidar y vigilar a las ovejas. Y así cuando el peligro se acercaba, cuando un lobo se acercaba, se dispersaban. Ellos no voy a morir esta no es mi oveja. Pero Jesús está diciendo, no soy un asalariado. Estas son mis ovejas. No solo está dispuesto a sacrificar su vida en defensa de las ovejas, sino que voluntariamente da su vida por sus ovejas, por orden de su Padre. Oswald Chambers dice esto, hay un elemento desconocido en el sacrificio de Jesús comparado con sacrificios de hombres. Un acto puede ser poderoso en un momento de heroísmo, pero existe la posibilidad de que pueda escapar. Jesús deliberadamente entregó su vida sin ninguna posibilidad de liberación. Jesús comprendió lo que se avecinaba. No era un presentimiento, sino una certeza. No una catástrofe que podría suceder, sino una certeza ordenada en los decretos de Dios. Y Él lo sabía.
Mira, hay un vínculo en estos versículos que Jesús menciona entre el amor del Padre y la obediencia incondicional del Hijo. Amor y la obediencia definen la vida de Jesús. Él decide voluntariamente dar la vida por sus ovejas. Es una locura. Piensa en ello. El Dios del universo, el que encarna el máximo poder, la máxima autoridad, que tiene todo en sus manos, que controla todas las cosas, que es perfectamente santo y justo, de buena gana y con alegría muere por esta criatura caprichosa, que es pecadora y vaga y fue exhalada de la tierra. Esto es insondable. Y no lo creo. No creo que pensemos profundamente y el tiempo suficiente sobre eso, sobre esta realidad. Es una paradoja divina que Dios proteja y entregue su vida y cuide y salve a su rebaño a cualquier costo, incluso a costa de su propio Hijo. Charles Spurgeon profundiza en esta idea. Dice, nosotros no éramos tan valiosos para Cristo como una oveja. Él nos prefería antes que los pastores a sus rebaños. Por naturaleza éramos como zorros, serpientes o reptiles, pero el Señor Cristo, habiendo puesto su amor en nosotros, no descansó hasta dar su vida por nosotros. Vean, no solo somos los objetos del afecto de Dios, somos los objetos de la redención de Dios. Porque Jesús dio su vida por sus ovejas. Estamos perfectamente justificados. ¿Lo sabías? Somos perfectamente santos ante Dios. Somos perfectamente justos ante Él porque la sangre del pastor nos ha cubierto. Sus ovejas están selladas y protegidas para siempre porque el pastor ama a las ovejas. Brian habló un poco sobre esto la semana pasada, pero en la antigüedad había dos tipos de rediles. Está el redil de la comunidad y luego está el redil del desierto. Y en el redil comunitario tienes múltiples pastores y rebaños y todo tipo de ovejas allí. Y luego tienes un jornalero que está de pie allí y hay una puerta literal y su trabajo es abrir y cerrar. El pastor llama a las ovejas según la puerta. Pero entonces tenías el redil del desierto. Y en el redil del desierto tenían que ser más vigilantes contra los depredadores porque estaban en los vastos pastos del desierto. Así que el pastor tenía que crear un redil seguro con ramas, piedras y arbustos, ¿verdad? Y su cuerpo actuó como la puerta literal de entrada y salida del redil, como si se acostara allí, bloqueando la entrada y la salida. Así que el pastor era la puerta, el redil del buen pastor. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Y así como el pastor extendía su cuerpo para proteger y defender a las ovejas, Jesús extendió sus brazos en una cruz por ti y por mí, por sus ovejas. Y en este momento ilustra tanto ser el buen pastor y ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús tenía el poder para evitar que cualquier cosa mala le sucediera y sin embargo entrega su vida de una manera que rescata y protege, que redime y justifica y glorifica a sus ovejas. Es asombroso. Él va delante de nosotros, guía el camino e intercede por aquellos que están íntima y personalmente conectados a Él y escuchan su voz. Y esto es la última observación de esta mañana. Pasamos mucho tiempo aquí. Versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen como me conoce el Padre. Y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traerlas también y escucharán mi voz.
entonces habrá un solo rebaño, un pastor. Tercera observación. El buen pastor ofrece pastos a las ovejas, que están atentas. Por eso, porque el buen pastor conoce a sus ovejas tan personalmente, conoce la mejor manera de proveer y cuidar y ministrarnos, ¿verdad? Jesús conoce nuestros rasgos. Él ve nuestros rostros iluminados en la oscuridad cuando pecamos. Conoce nuestros caminos errantes. Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y esta metáfora de Jesús siendo el buen pastor implica su bondad, implica su cuidado, incluida nuestra conducta como rebaño de Dios. Las ovejas son animales indefensos. Al contrario de lo que podríamos pensar, las ovejas no pueden valerse por sí mismas. Las ovejas no tienen una mordedura venenosa. Las ovejas no tienen cuernos o garras con los que defenderse. De hecho, las ovejas exigen más cuidados que cualquier otro ganado. Necesitan cuidados especiales y atención constante. Dios se refiere a sus pueblos a lo largo de la Biblia como ovejas. Compartimos las mismas tendencias. Continuar siguiendo la multitud, actuando temerosa y tímida al compartir nuestra fe y vivir en santidad. Seguimos perseverando como ovejas, firmes en nuestra obstinación. Volvemos a caer en nuestros malos hábitos como ovejas. Isaías 53:6 muestra nuestros corazones de oveja. Él dice, todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Cada uno se ha por su propio camino. Y el Señor ha cargado sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el buen pastor. Ha hecho recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pienso, esta mañana podría ser difícil para ti identificarte como una oveja. Al igual que yo lo pensé este finde, soy así. Dios, ¿por qué tenemos que ser ovejas? Yo quiero ser un animal más genial, como un águila o, ya sabes, quiero ser un inconformista. Quiero ser el semental solitario, el lobo solitario. Creo que puedo manejarme en el pasto. No. No puedes, no puedo. Estamos vagando, díscolos, errantes. Sin embargo, a pesar de ser indefensos y errantes, Cristo todavía nos elige, nos busca, nos ama y ama cuidarnos. Mira, bajo el antiguo pacto eran las ovejas, el sacrificio, ¿verdad? Bajo el antiguo pacto eran las ovejas que murieron por la gente, que murieron por los pastores. Pero bajo el nuevo pacto es el buen pastor quien muere por las ovejas. Es una inversión cósmica de papeles. Jesús nos sirve de modelo de cómo deben vivir su vida los cristianos. Él afirmar, conozco a los míos y ellos a mí, como el Padre me conoce y yo conozco, Padre, es una locura. Jesús compara su relación con sus ovejas con su relación con el Padre. Es asombroso. Las ovejas de Jesús tienen acceso a esta relación íntima con Jesús, su pastor. Conocen a Jesús como el Padre conoce al Hijo. Es una locura. Vemos aquí nuestra unión con Cristo. Vemos en las acciones sacrificiales de Jesús hacia sus ovejas. Vemos esta gran pasión y su amor por las ovejas. Y viene de una obediencia por su Padre y para hacer su voluntad. No sé si tú, a menudo pienso en esto, tal vez pienso demasiado en esto. Mi esposa dará fe, como si estuviera en un restaurante. No me gusta sentarme de espaldas a la puerta. Si veo que pasa algo, me gustaría saltar mucho. Lo haría, ya sabes, corro hacia el fuego, ¿sabes? Podríamos pensar en formas espectaculares en un instante, que podríamos caer sobre nuestras espadas, que podríamos recibir la bala,
que podríamos hundirnos con el barco por Jesús. Pero el buen pastor modela para nosotros una vida de sacrificio. Es mucho más difícil dar la vida por tu cónyuge y tus hijos después de un arduo día laboral y horas en el tráfico. Es mucho más difícil servir a tu vecino anciano cuando tienes los códigos y los niños listos, se va a internet al querer ir al parque. Es difícil dar la vida por ese amigo que tiene opiniones políticas opuestas y le encanta compartirlas en Facebook. Es duro. Esto es real. Jesús vio toda su vida como un acto de obediencia. Ser una oveja del buen pastor significa que cuando el pastor habla, cuando llama al redil, las ovejas escuchan. Y escuchan su voz porque necesitan hacer algo por el pastor que el pastor no puede hacer por sí mismo. Escuchan porque tienen que hacer feliz al pastor. ¿Escuchan porque tienen miedo de ser golpeados por el bastón del pastor? No, nada de eso. Siguen y escuchan al pastor porque el pastor las alimenta y las cuida. Nuestra posición como ovejas en el redil de Cristo no depende de seguir la ley de Dios a la perfección. Nadie lo hace. Más adelante en el versículo 27 Jesús dice esto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y sabes, he escuchado este versículo usado y sacado de contexto para poner la ley antes que la gracia. Para decir, si no sigues las reglas de Dios y no escuchas la Biblia, no eres una oveja verdadera. Y porque no eres verdaderamente una oveja, no eres un cristiano. Eso es añadir ley a la gracia de Dios. El seguimiento de las ovejas es una expresión de su completa fe y dependencia de su pastor. Habla de esta obra transformadora que se ha hecho en su corazón para cambiar la naturaleza de la oveja. El derecho a ser una oveja de Dios no está supeditado de la eficacia con que escuchamos y seguimos la palabra de Dios, sino en la realidad de si por la gracia de Dios escuchas su voz y sin embargo has sido entregado al redil del buen pastor, redil por el Padre. Porque si tienes el versículo 29 de Juan 10 dice, nadie es capaz de arrebatarlas. ¿Quién? A las ovejas. Nadie es capaz de arrebatar las ovejas de la mano del Padre. Punto. Tú eres una oveja. Una oveja que escucha y sigue la voz del pastor es el indicador más claro en la vida del cristiano en cuanto a si son sus ovejas. ¿Has luchado alguna vez con tu propia salvación? ¿Con la seguridad de su salvación? Mira aquí. ¿Oyes la voz del pastor? ¿Le sigues? En los corrales de ovejas de este mundo estamos mezclados con múltiples rebaños y hay tantos pastores llamando al corral de las ovejas. Muchas voces están llamando. ¿Puedes discernir la voz de tu pastor? ¿Puedes detectar al lobo disfrazado de oveja? ¿Cómo lo hacemos? Aquí mismo tenemos las palabras de Dios. Tenemos su voz aquí en las Escrituras. ¿Qué tan bien la conoces? ¿Conoces la voz de tu buen pastor? Conocemos a Dios al escuchar su voz en las Escrituras. Llegamos a entender su llamada en nuestra vida. Al oír sus palabras y conociéndole, se produce una fe que nos lleva a obedecer. Una de las imágenes más bellas de esta relación entre la oveja y el pastor. Y probablemente estés pensando que aún no lo ha mencionado el Salmo 23, David, ¿verdad? El rey pastor,
quien a pesar de sus fallas, sabía quién era su pastor. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hará descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por su nombre. David confiaba en la guía de su buen pastor. Mira lo que dice aquí, él dice, Él me hace recostar, Él sabe. Dios sabe cuando estamos cansados, cuando ni nosotros lo sabemos y nos estresamos intentando hacer demasiado con nuestras obras o lo que sea. Y Dios dice, acuéstate, te tengo. Me conduce junto a aguas tranquilas. No sé si lo sabes, pero las ovejas no beben agua corriente. No pueden beber de como un río. Buscar aguas calmadas para ovejas beban. Y el buen pastor nos lleva allí. Me guía por sendas de justicia, por nuestro bien y por amor de su nombre. Por eso cuanto más cristianos que sigamos a Jesús, más y más nos identificaremos como ovejas que necesitan desesperadamente su liderazgo. ¿Estás siendo guiado por el buen pastor? Dallas Willard, que es profesor de filosofía en la USC, solía estar allí. Dijo esto: el Señor es mi pastor, está escrito en muchas más lápidas que vidas. Y la triste realidad, creo, para mucha gente es que están siendo conducidos y no guiados. Los maestros y pastores de este mundo están llamando al redil para conducir, explotar, manipular, aprovecharse de ti para su propio interés y su propio beneficio. Y el buen pastor se encuentra en un marcado contraste con estas voces y estas fuerzas impulsoras, mostrando a su rebaño hacia pastos más verdes, hacia una vida abundante y eterna. Y aquellos que no escuchan la voz del pastor no son sus ovejas. Jesús dice a líderes más tarde aquí, versículo vosotros, no creéis porque no estáis entre mis ovejas. Por eso no creen, porque no son ovejas de Dios. Y esta es una realidad aterradora para aquellos que están siendo conducidos en vez de guiados. Si estás siendo guiado en lugar de sentirte conducido, depende de la voz que estés escuchando. Si estás escuchando a los falsos pastores, entonces no eres parte del redil de Dios. De hecho, la Biblia dice que eres un animal completamente diferente. En Mateo 20:15 Jesús dice todas las naciones. Él está diciendo un día, esto va a suceder. Jesús va a volver y todas las naciones se reunirán ante Él y las separará unas de otras como el pastor separa las ovejas de las cabras. Así que un día Jesús, el buen pastor, separará las cabras y las ovejas entrarán en la vida abundante con su pastor y las cabras serán separadas eternamente de la presencia amorosa de Jesús. Experimentarán las consecuencias eternas de su terquedad, las consecuencias eternas de su corazón endurecido y sus caminos errantes. Charles Spurgeon nos recuerda, dice esto: ay, éramos tan ingratos, como indignos. Nos oponemos a nuestro Salvador. Actuábamos como cabras, no como ovejas, desobedeciendo a nuestro pastor. Éramos rebeldes, rechazando su llamado. No le seguíamos, sino que nos alejábamos cada vez más. Éramos cojos para volver, pero cuando nos quedamos sin fuerzas, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristiano, éramos ovejas que actuaban como cabras. Ovejas que no querían escuchar o seguir al buen pastor, y sin embargo Jesús dice en el versículo 16 aquí, tiene otras ovejas que no son de este redil. He de traerlas también a ellas y escucharán mi voz, habrá un solo rebaño
y un solo pastor. Y las otras ovejas a las que Jesús se refiere son los gentiles, aquellos que originalmente no eran parte del redil judío de Dios. Ese eres tú, ese soy yo. Y fíjate, Jesús no dice que espera que escuchen su voz. Él dice, ellos escucharán mi voz, están atentos. El deseo y la misión del buen pastor era buscar y salvar a las ovejas perdidas dispersas por los diferentes rediles de este mundo y reunirlas en un solo rebaño compuesto por personas de cada tribu, cada lengua, cada nación, cada lengua. Somos ovejas que se perdieron. Y ustedes saben, somos ovejas que aún se pierden. Incluso las ovejas del redil del buen pastor se pierden de vez en cuando. Y tal vez ese seas tú. Yo he pasado por eso. Pero a diferencia de David o cualquier otro pastor de nuestros días, dejaría a la mayoría para robar y dañar por esa oveja extra. Jesús nos recuerda en Mateo que incluso si una de sus ovejas se extravía, Él la busca. La busca, no descansará hasta encontrarla, hasta que la eche sobre sus hombros y la lleve a casa. Así que al terminar, solo quería dejarnos esta mañana con esta imagen del buen pastor y su cuidado por las ovejas. Quiero que escuchen este himno de Elizabeth Clefane. Y ella reflexiona sobre el amor del buen pastor para buscar y salvar a la oveja perdida. Esto es lo que ella dice, se llama el 99. Señor, tienes aquí tus 99, ¿no son suficientes para ti? Pero el pastor respondió, este de los míos se ha alejado de mí. Y aunque el camino sea áspero y escarpado, voy al desierto a buscar a mis ovejas. Voy al desierto a buscar a mis ovejas. Nadie supo cuán hondas fueron las aguas atravesadas, ni cuán oscura fue la noche que atravesó el Señor, antes de encontrar a su oveja que se había perdido. Desde el desierto oyó su grito, enferma e indefensa y a punto de morir. Enferma e indefensa y listo para morir. A través de las montañas trueno desgarrado y desde las rocas escarpadas, se elevó un grito de alegría a la puerta del cielo. Alégrate. He encontrado a mis ovejas. Y los ángeles resonaron alrededor del trono. Alégrense, porque el Señor trae de vuelta a los suyos. Alégrense, porque el Señor trae de vuelta a los suyos. Oremos. Señor, es insondable tu gran amor por tu rebaño, por tus ovejas. ¿Cómo enviaste a tu Hijo a morir, a permanecer en el lugar, a extender su cuerpo y morir en una cruz? Por todos los que han estado errantes, por todos los que se han perdido. Dios, tú los has arrancado de los rediles de este mundo. Por la gracia, por la fe. Y Señor, rezo por aquellos que nunca han oído tu voz, nunca han sido capaces de discernirla. Rezo para que se aparten de su pecado y que corran a los brazos del buen pastor. Oh Señor, ruego por los que hemos fallado o estamos vagando. Aquellos de nosotros que vamos a pastos más verdes, que escuchamos las llamadas de falsos pastores, de asalariados, de ladrones y salteadores. Señor, que podamos discernir tu voz. Abre nuestros ojos a tu voz y a tu palabra. Ayúdanos a conocerte mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.